Señor y Dios, te adoramos en esta preciosa mañana. Te exaltamos, Dios, tú eres un Dios santo, 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 único y digno merecedor de toda la gloria, la honra y la alabanza. Hoy con reverencia venimos ante ti y a tu palabra para estar atentos a tu voz, Señor amado, para estar atentos al mensaje de la predicación de esta mañana. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo los corazones, obrando en cada uno de nosotros, Señor, redarguye, reprende, exhorta, anímanos, Señor, por medio de tu palabra y que seamos hoy grandemente edificados por medio de ella, Señor. Que aquel que no ha creído en Cristo como Señor o que Cristo no es su Salvador, obra en Él para salvación, y aquellos hermanos, Señor, en Cristo sean edificados grandemente por tu palabra. Señor, te adoramos en esta mañana. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado ya un tiempo compartiendo el Evangelio según San Mateo. Lo estamos haciendo expositivamente, versículo por versículo. Hoy corresponde entonces el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el versículo 27 al versículo 30. Así que les invito por favor para que vayamos a la Sagrada Escritura y hagamos la lectura correspondiente de esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 30. Dice la Sagrada Escritura: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. He titulado la predicación, igual como aparece en la Reina Valera, Jesús y el adulterio. Jesús y el adulterio. Y estaré tocando 3 puntos principales en esta mañana en la predicación. 3 puntos principales. El primer punto es la ley externa y la intención del corazón. La ley externa y la intención del corazón. El segundo punto que trataré es el llamado radical a la santidad. El llamado radical a la santidad. Y el tercer punto es el destino eterno del alma. El destino eterno del alma. El Señor, en la lectura que acabamos de hacer, trata el 7º mandamiento del decálogo de la ley de Moisés. El 7º mandamiento, ¿cuál es? No adulterarás. La semana pasada vimos el 6º mandamiento que lo expresa el Señor en Mateo 5, 21. Hoy corresponde entonces el 7º mandamiento. No matarás fue la semana pasada, lo compartimos ampliamente y también hablamos acerca de cómo el Señor estaba no invalidando la ley de Moisés, sino antes corrigiendo la postura errática de los fariseos en cuanto a la enseñanza de la ley de Moisés. Entonces el Señor está tratando aquí con el decálogo, con los 10 mandamientos, lo cual es muy importante porque nos lleva y nos muestra, digamos, esa ley o esa ley moral que expresa la Biblia. Recordemos que la ley nos muestra la condición del hombre. La ley muestra la condición pecaminosa del hombre. Por medio de la ley se conoce el pecado, pero el mandamiento nos guarda del pecado. La ley muestra el pecado y el mandamiento nos guarda. El mandamiento dice que no cometerás adulterio. De hecho, en el decálogo, decálogo significa 10, son 10 mandamientos.
Para algunos, digamos que todavía sigue con un pensamiento muy católico romano en cuanto a los mandamientos. Se pregunta cuál es el primer mandamiento, todavía hay como ciertas dudas. Según la Biblia, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces son, ¿cuántos mandamientos? Son 10 mandamientos. El primero, si se quiere, me acompaña, quiero que lo tengamos como referencia también. Éxodo capítulo 20, el versículo 3 dice, no, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento entonces es, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Es el versículo 4, es un poquito más amplio, no lo voy a leer todo. El versículo 7, tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue diciendo entonces, versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando vemos los mandamientos, encontramos la palabra imperativa no. Comienza con ese no, es como si fuese negativo. Es que ustedes no pueden, dicen muchas personas. Como usted ya no puede, como a usted ya no lo dejan, como usted ya no hace lo que hacía antes, dicen muchas personas de forma despectiva a las personas que están en Cristo, que siguen a Cristo, y piensan que lo que se vive es negativo, como si el mandamiento fuese negativo, pero no es así. El mandamiento no es nuestro enemigo, al contrario, es aquello como que nos guarda, como que nos evita, porque el pecado mora en el corazón del hombre y lo que hace el decálogo o el mandamiento es guardarnos de ese pecado. Y si el Señor lo dice es porque el corazón del hombre está inclinado a Él. El corazón del hombre está inclinado a la idolatría, a la desobediencia, al homicidio, al hurto, al adulterio y a todas esas cosas. Y a la codicia, lo que hace el mandamiento es que nos guarda. Está diciendo, no lo hagas. No hagas esto, no hagas esto. Es como ese buen consejo de parte del Señor para evitarnos caer en la desgracia del pecado. Porque el pecado realmente es una desgracia. Entonces lo que hace el decálogo es que nos muestra, nos ayuda, es nuestro amigo el mandamiento, no es nuestro enemigo, y es aquello que nos está diciendo, mire, no lo haga. ¿Y es por el bien de quién? Pues por el mismo bien nuestro, por el mismo bien del hombre. Es que Dios dejó el mandamiento, de hecho es algo amoroso de parte del Señor. Ahora, bueno, el primer punto es la ley externa y la intención del corazón. Cabría entonces hacer una pregunta: ¿qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? Bueno, adulterio es infidelidad matrimonial. Todos lo conocemos, o todos lo hemos escuchado, infidelidad matrimonial. El adulterio es el comercio sexual entre una persona y otra que no fuera su cónyuge. En otras palabras, el adulterio es engaño. Es engañar a otra persona. Es engañar a la persona a la cual decidimos entregar nuestras vidas por completo. Es invalidar el mandamiento que el Señor dijo desde el principio de la creación. Es el vínculo sagrado que se rompe, que se corrompe por causa de un engaño y de una infidelidad.
es pervertir entonces el mandamiento del Señor. Y cuando Dios trata este asunto, el Señor no anda con reparos y conoce el corazón del hombre y sabe que regularmente el corazón del hombre es engañoso y puede entrar en terribles consecuencias pecaminosas al engañar. De hecho, el tema del adulterio es un tema difícil, duro. Hablar de adulterio es un tema que verdaderamente millones y millones y millones de personas cometen con regularidad. Y muchos dicen, no, es que como yo no lo hice físicamente. La enseñanza no es solamente la parte física. Realmente el que lo alberga en su corazón ya ha pecado de adulterio. Pero antes de ir a ese punto, quiero mirar qué dice la ley en cuanto al adulterio. La ley de Moisés, ¿qué dice en cuanto al adulterio? Vaya conmigo, por favor, al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico 20, 10. La ley de Moisés dice de la siguiente manera, Levítico 20, 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿La ley qué decía? Aquella persona que comete adulterio indefectiblemente debe de morir. Sería la pena capital para la persona que fuese hallado en este acto de adulterio. El Señor lo castiga duramente. Castiga duramente este pecado, este engaño, esta infidelidad. Tendría el Señor entonces a su pueblo Israel en cuanto a la ley borrar ese pecado, como borrar o quitar esa afrenta en esa familia, porque este engaño era terrible para la vida cristiana, para la vida pública de la ley en Israel. Entonces el castigo era ¿qué? La muerte. Ahora, ¿qué consejo nos da entonces la Escritura en cuanto al adulterio? ¿Qué consejo nos podría dar la Biblia en cuanto al adulterio? Yo le invito para que vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 28. Proverbios capítulo 6, el versículo 28, también tenemos un consejo del Señor en cuanto a este asunto. Proverbios 6, 28. Dice entonces la Escritura, ese es el consejo del Señor: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio, realmente dice la Biblia, es un falto de entendimiento. Y trae consecuencias terribles, pero terribles. El versículo 33 del mismo proverbio dice lo siguiente: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Tendrá que acarrear con el peso de su pecado, pues en su vida. Así que este pecado de adulterio es algo terrible en el corazón del hombre. El mandamiento dice que de la ley que quien cometía adulterio tendría que morir. El consejo
dice en el libro de Proverbios que quien tal haga es falto de entendimiento, y también dice que esa afrenta pues no será borrada. Es imposible borrar este acto pecaminoso de adulterio. Entonces, mi hermano, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, va mucho más allá simplemente del mero acto. Los fariseos entonces y los escribas decían: usted puede pensar, hacer o intentar, pero si no cometes el acto, no hay ningún problema, enseñaban los fariseos y los escribas. Pero nuestro Señor va entonces donde debe de ir según la ley de Moisés. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiero leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara en cuanto a esto. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, 27 y 28. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Versículo 28. Pero yo os digo que el que mira a una mujer con pasión sexual, que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es la pasión, es el deseo. De hecho, el 10º mandamiento comienza diciendo: no codiciarás. Es que el asunto o el punto del adulterio es codiciar, es desear lo que no se tiene o lo que no es de la persona. Hay una codicia en el corazón por querer tener, desear o anhelar lo que no se tiene. Y cuando hay eso se alberga en su corazón, entonces lo que aparece es ese deseo pecaminoso de estar con una persona que no se debe de estar. Es donde vienen los malos pensamientos, los pensamientos lujuriosos, pecaminosos, los malos deseos, las malas intenciones que se albergan en la mente y en el corazón, y son fantasías impuras e impropias que llevan a pecar verdaderamente contra el Señor. No solamente es el acto, es el pensamiento, es el deseo malsano. No es la primera mirada que se da, es la segunda o la tercera con mala intención. Y en la mente de cuántas personas se puede cometer este pecado, pues como es tan fácil, como nadie lo está viendo, como nadie está oyendo, como nadie sabe lo que pasa, como yo lo puedo hacer, pensar, recrear o todo esto, entonces como nadie sabe, no hay ningún problema. El punto es que Dios sí lo sabe. Es que Dios sí conoce nuestra mente, los pensamientos que hay en nuestra mente. Es ese deseo de tener lo que no se debe de tener. El Señor, en su misericordia, nos permite tener un vínculo sagrado, que es el matrimonio. Hay un consejo en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6, si no estoy mal. Dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mis hermanos, ¿y cuántas personas no han caído o están cayendo en fantasías en sus mentes, corrompiendo sus corazones y dañando verdaderamente ese vínculo sagrado por esos malos deseos impuros e impropios de la mente y el corazón? Aquí es donde el Evangelio, el Señor, va mucho más allá entonces, como dije hace un momento, del acto. Porque las personas dicen: como yo no mato, ¿cierto? Pero ha matado en su corazón. Como yo no robo, pero lo ha hecho en su corazón. No, yo nunca te he engañado, pero quizás sí lo ha hecho en su mente y en su corazón. Y las personas que han incurrido en este pecado se pueden contar pues por montones, ¿cierto? Porque la mente y el corazón del hombre, como dice el libro de Proverbios, son engañosos. Son engañosos. Los fariseos en su tiempo decían que si no se cometía el acto, pues entonces no había problema.
Pero el Señor, como dije, va mucho más allá. Y hay un ejemplo perfecto para este texto. Le invito para que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura de la siguiente manera. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo el Señor según el texto? ¿Estaba qué? Enseñando la palabra de Dios, ¿cierto? Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí estaban los fariseos y los escribas poniendo como en estrechez al Señor. Es que la ley dice, o sea, se estaban apoyando en la ley, como, bueno, y el Señor está frente a la ley, pues entonces, ¿qué puede decir? Tendría que decir el Señor Jesús: sí, pues la ley dice que hay que apedrearla, pues vamos a apedrearla. Y lo estaban poniendo como testigo. También quien tendría que levantar una piedra para apedrearla sería el mismo Señor Jesús. Tendría que participar también de este acto que la ley decía que tendría que morir. Era un momento no fácil. Los fariseos iban simplemente con el ánimo de tentar. Los fariseos no querían justicia del Señor, no querían honrar a Dios. Los fariseos querían era dañar. Y perfecto, habían tomado a una mujer en el acto de adulterio. Bueno, no aparece el hombre. No vamos a entrar en detalles del matrimonio del Antiguo Testamento. Es un tema bastante amplio, donde también era permitido que los hombres como David o Moisés o otros reyes tendrían algunas o varias mujeres, pero dentro de un marco legal, digámoslo así, establecido por Israel para tener algunas mujeres. En este caso era una mujer sorprendida en acto de ¿qué? Adulterio. ¿Qué diría uno según la ley? Pues sí, hay que apedrearla, hay que matarla, ¿qué le vamos a hacer? Pero el Señor aquí es donde da la gran enseñanza, que va mucho más allá de simplemente como los fariseos aplicaban el mandamiento. El versículo 7 dice: y como consintieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estas palabras, el que de vosotros esté ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. Según ellos era la ley. Pero el Señor fue más allá. Bueno, no la invalidó de ninguna manera, sino que mostró verdaderamente la intención de la ley, que era mostrar lo que había en su corazón. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Aunque muchas personas también malinterpretan este texto para decir: por eso es como todos pecamos. No, no es la intención del texto. La intención es mostrar verdaderamente que esas personas que estaban acusando a otros, a otra, bueno, en este caso a otra, esta mujer, de pronto estaban peor que ella en su corazón. Entonces dice el Señor en la Escritura: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué tal? ¿Quién quedó? Ninguno. Todos ellos fueron acusados en sus conciencias, porque quién sabe qué pensamientos tendrían mientras llevaban a la mujer delante del Señor. ¿Quién sabe qué pensamientos habían tenido una noche antes, una semana antes? ¿Qué intenciones tendrían? ¿Qué habrían hecho? ¿Qué pasaría por sus mentes? ¿Quién sabe de qué fueron acusados? Como la conciencia también acusa al ser humano. Dios nos dio una conciencia. Y también el Espíritu Santo redarguye el corazón del hombre, del creyente, entre el bien y el mal. El hombre sabe verdaderamente por medio de la palabra qué está bien y qué está mal, y la conciencia también le acusa. En este caso, los fariseos, los escribas, las personas no pudieron quedarse en pie delante del Señor. Versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tuvo una oportunidad única en el Señor. Pero el mandamiento que le dijo el Señor fue: no, ni yo te condeno, váyase, pero no lo vuelva a hacer. Pero no peques más. Este es un llamado verdadero al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento verdadero. Reconocemos que todavía estamos en esta humanidad, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos los medios de gracia, tenemos la iglesia, tenemos a Cristo en nosotros, el cual nos hace un llamado verdadero al arrepentimiento. Mis hermanos, el corazón del hombre, como dice el libro de Jeremías, dije hace un momento, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Lo bueno de la Biblia es que hay que pasar, cuando predicamos expositivamente, hay que pasar por toda la Escritura. Es un tema un poco, llamémoslo, embarazoso, si podríamos decirlo así, para muchas personas. El Señor nos llama a estar con una mente y un corazón limpios delante de Él. Nos tiene que bastar con el cónyuge que tenemos a nuestro lado. Es más que suficiente. Es más que suficiente. No tendremos que ir a otro pensamiento, a otro lugar, sino estar con la persona que decidimos una vez unirnos con Él para siempre. El tema que está tratando el Señor son temas difíciles para las personas. De hecho, el tema que viene a continuación después, el que no trataremos hoy, será para la próxima predicación, es el divorcio. Es un tema bastante complejo. Entonces, como que el Señor toca temas tan del corazón del hombre, con la intención de que ese realmente sea sano. Tengamos una mente en Cristo correctamente. Pablo dice a los Corintios: tenemos la mente de Cristo. Tengamos un matrimonio sano conforme a la Escritura. Levantemos una familia y unos hijos conforme a Dios manda según la palabra. Pero ¿dónde comienza entonces todo esto? En la misma intención del corazón del hombre. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Las Américas dicen la fe viene. Bueno, la fe es por el oír. Que oímos, que vemos. ¿Dónde está nuestra mente y nuestro corazón?
que hay en nuestra mente regularmente. Está la palabra del Señor que nos redarguye. Estamos en constante oración según nos manda la Escritura. O hay un descuido espiritual que nos puede llevar a pecar entonces deliberadamente. Mi hermano, el Señor es muy claro en su palabra. El adulterio no solo es físico, sino que también es espiritual. No solamente es físico, sino que también puede ser albergado en la mente. Así que el mandamiento es claro. Así como a la mujer estaba en adulterio, vete y no peques más. Pero ¿cómo hago esto? ¿Será que es posible en las fuerzas humanas o en nuestras propias fuerzas vencer la tentación que llega a nuestra mente? Y muchos podrán entonces argumentar: es que mi mente es muy volátil, es que mi mente se va muy lejos, es que mi mente no la puedo parar. No, es falso. Si constantemente voy a la palabra del Señor, mi mente no tendrá que ir a ningún lado, sino a la misma presencia de Él. De hecho, a continuación en San Juan capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Señor Jesús está diciendo al mismo pueblo que Él mismo es la luz, y el que anda en Él no anda en oscuridad. El que anda en Cristo anda en luz, porque Él lo es. No hay tinieblas en el Señor, no las hay. Señor también en el mismo capítulo 8 del Evangelio según San Juan hace un llamado a su pueblo. San Juan 8:31 en adelante dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El mensaje del Señor con su mandamiento es evitar el pecado y llamarnos a libertad, porque no hay nada más terrible que la esclavitud, y la esclavitud del pecado. Recuerde que no es físico, es la esclavitud que muchos puedan tener en sus mentes, que regularmente pueden tener malos pensamientos, indecentes, indecorosos, impíos, malos y malsanos. Es una mente de algunas personas corruptas y corrompidas completamente, que no se sacian de pensar cosas malas e incorrectas. Dice la Biblia que el ojo no se cansa de ver y que la boca no se cansa de hablar, pero la mente tampoco se cansa de pensar. Mi hermano, ahí comienza todo. Es que nada comienza así como de la nada. No, todo tiene un comienzo, y todo comienza en la mente y en el corazón del hombre. Así que el llamado del Señor es a no ser esclavos, sino antes el llamado es a ser ¿qué? Libres. Entonces Jesús está diciendo algo verdaderamente importante. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, es un adúltero. Adulterado, ha fallado, ha deshonrado y ha mancillado su unión matrimonial. ¿Qué tal este punto? Duro, ¿cierto? Complejo, complicado. Hermanos, ¿hasta dónde ha paseado nuestra mente? ¿Hasta dónde ha ido nuestra mente? ¿Dónde ha estado nuestra mente? ¿Qué podríamos entonces decir? Que quizás estemos delante de un mandamiento bastante complejo para el hombre,
porque quizás uno de los puntos más difíciles para el ser humano es el área sexual, donde más fácilmente se puede incurrir a las fallas, donde es tan fácil errar de pronto y dañar. El llamado es a una santidad verdadera, de mente, corazón, alma y cuerpo, completa, real, verdadera. El Señor hace un llamado entonces a guardar nuestra mente y corazón. El primer punto que traté fue la ley externa y la intención del corazón. El segundo punto es el llamado radical a la santidad. Después de ver este punto, Dios nos hace un llamado radical a la santidad. Recuerde que ser santo es ser apartado de o ser apartado para. El Señor nos llamó a santidad. El apóstol Pedro en su primera carta dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hace un llamado a ser santos al pueblo y a la iglesia. Pero en este caso el Señor es radical en lo que dice. El versículo, Mateo capítulo 5, versículo 29 dice: por tanto, por lo cual, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tal? Sácalo. Obviamente está hablando en sentido hiperbólico. Pero ¿qué tal la radicalidad del Señor o el ejemplo que pone? La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, versículo 29. Por tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pensamientos, en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. ¿Qué tal esta radicalidad del Señor? Es mejor quedarse sin un ojo, o sea, es mejor que hagas eso y que no caigas. Es mejor que te saques. Obviamente está, como digo, está hablando en sentido figurativo, hiperbólico, no literal. ¿Cuántos ciegos habrían entonces? Si fuese de esta manera, o tuertos, o cojos, o mancos. El hermano es un buen hermano, él es un buen hermano, digno de admiración. Y con respeto lo digo para los que no saben, el hermano hace 2 años perdió su ojo derecho. Pero él ha tomado esto de una manera que yo no sería capaz. Solamente el Señor con gozo ha tomado lo que el Señor le permitió. No debe ser nada fácil. Pero aquí el punto es que el Señor mismo está diciendo: no, tú lo tienes que hacer. Es como, hágalo usted. Es mejor que usted. ¿Y quién atentaría contra un ojo? ¿Quién sería capaz de hacer eso? De decir, no, yo me lo saco por mi pecado. No, no puedo hacer eso. Pero Señor, es mejor hacer eso que no caer en pecado. Es radical el llamado que el Señor hace. Muestra cuán seria debe ser la lucha contra el pecado. Es que es serio. Hay una frase famosa que dice: o tú matas el pecado o el pecado te mata. Y es en serio. Es verdad. Mientras más larga se le da, más difícil va a ser la vida, más oscura, triste, porque el pecado solamente trae tristeza y amargura. Nadie es feliz viviendo una vida pecaminosa, nadie. Y menos cuando un creyente en Jesucristo cede a la tentación del pecado. Solamente hay una infelicidad total y terrible, solamente hay amargura en el alma, solamente hay dolor y tristeza. Cuán terrible es la condición del corazón caído y pecaminoso. Cuán triste es la condición y cuáles consecuencias terribles puede acarrear. Lo veremos en un momento. En este punto es ese llamado a la santidad. Esto verdaderamente, el pecado, esto viene entonces del corazón. No, es que me hizo caer o es que lo hizo. Sí, pero eso viene de ti, mi hermano. No hay excusas. No, es que como el que todo se excusa para todo.
No, es que me hizo, no, es que me llamaron, no, es que me dijeron, no, eso no está en el otro, está en ti, o está en nosotros, hermanos. Como aquel que le echa la culpa a los demás. No, y saca excusas y como con un corazón, no sé, lleno sí, se victimiza. No es la víctima, eres el culpable. Dice el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 19 de la siguiente manera. Mateo 15, 19 es un texto también bastante conocido, pero el Señor lo dice así, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? ¿Del corazón de quién? ¿Del otro o el mío? Mi corazón. En otras palabras, no hay excusa. No la hay. No mire o no saque que es que el otro, que es que los medios. No. Es la decisión o es la voluntad, el deseo pecaminoso que se quiera ceder para ofender al Señor. Es un llamado radical a la santidad. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El llamado es a un corazón limpio, un corazón sano, a un corazón puro. ¿Será posible eso? Para muchos es imposible. Las personas del mundo, recuerdo cuando uno hablaba en el mundo, no era creyente y le hablaban del evangelio del Señor Jesucristo y no sé, lo ven como tan lejos y dicen, no, es que yo no soy capaz de dejar esto o aquello, yo no soy capaz de dejar de mentir o tantos pecados. Pero mi amado hermano, el llamado es radical a la santidad, corazón limpio. Es el llamado del Señor. Entonces el texto hiperbólico dice 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y trata el mismo tema. ¿De quién depende eso? Que el Señor venga y entonces con una vara mágica me toque y no. Haced morir lo terrenal. Y entonces, ¿cómo hago yo esto? ¿Serán mis propias fuerzas? No, mi hermano. Eso es imposible. Es imposible. Solo Cristo es quien puede limpiar el corazón. Y esas son nuestras fuerzas. Salmo 51:10, cuando David clamaba al Señor, limpia mi corazón, oh Dios, limpia mi corazón. Entonces, mi hermano, un llamado radical a la santidad. Y por último, el destino eterno del alma. El destino eterno del alma. Las consecuencias del pecado, ¿cuáles son? La condenación eterna. El Señor es claro en lo que dice. Y no que todo tu cuerpo sea, ¿qué? Echado al infierno. Es el destino final. Este juicio no solo es por lo que se hace, sino por lo que se alberga en el corazón sin arrepentimiento. Es cuando está ahí, pero no hay un corazón arrepentido ni dolido, sino que se insiste en el mismo pecado, no hay arrepentimiento en el corazón. Entonces, mi amado hermano, sigue albergando en su corazón eso mismo, y eso trae condenación. El Señor no minimiza la gravedad del pecado, no la minimiza. No anda consintiendo a la persona por lo malo que hizo, no, la decisión del juicio real. Quien tal haga entonces será un reo de juicio y de muerte. ¿En dónde? En el infierno. Y no hay nada más triste que uno escuchar el consejo de Dios o la palabra del Señor y tenerla en cuenta, y después no ser obediente y algún día estar delante de la presencia del Señor
por no guardar su mente, su corazón y su vida y ser ese reo de juicio eterno. El Señor vino a salvarnos, no de una vida en esta tierra para que nos vaya bien. Vaya a la iglesia, como dicen muchos, para que le vaya bien. Pues es una falsa invitación. El Señor, el llamado que hizo fue, en Mateo capítulo 16, todo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados es cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Evangelio es una total bendición, es una gran bendición. El Señor nos salvó de nuestros pecados y nos llama a la salvación, a la vida eterna. Pero en medio de todo esto nos llama también a guardarnos esa batalla constante contra el pecado. Es esa lucha encarnizada contra la carne, como el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, la lucha de la carne y el espíritu. Es una batalla campal que el ser humano libra constantemente contra la naturaleza impía o corrupta que se quiere levantar en contra de él. Y cuanto más en esta área tan complicada del ser humano. Mis hermanos, Dios nos llama a una pureza realmente en todas las áreas. Y esta parte sí que debe de estar bien delante del Señor. Esta parte sí que tiene que estar en sintonía y armonía con el Señor. El llamado sería entonces el Señor: no peques más. Es mejor que dejes, que arranques, que quites, que te desarraigues, pero no lo hagas más. No sigas pecando contra el Señor. Más bien cambia tus pensamientos. Si tus pensamientos están llenos de cosas malas, impías, lujuriosas, ora al Señor para que no esté más eso albergado en tu mente y en tu corazón, porque eso te va a destruir y va a dañar tu vida, tu alma, y al final, si no hay arrepentimiento, el juicio que vendrá es el infierno. Mi hermano, no se trata solo de reprimir el deseo, sino de ser transformado por el Espíritu Santo. No es reprimir lo malo, no, porque yo reprimo y al final exploto. No es en mis fuerzas o en mi humanidad, no es con métodos humanos, psicología o psiquiatría, no es de esa manera. Si elijo libertares, seréis verdaderamente libres. No hay nada mejor que eso, mi hermano. Solo una nueva naturaleza puede vencer un corazón caído. Solamente Dios, obrando en tu vida, mente y corazón, puede transformar un corazón lleno de pecado y de maldad. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Él. Mi hermano, si has sido redarguido en esta mañana, busca ayuda en la gracia de Cristo, no en la fuerza humana. Ven a Cristo, ven a Él. No eres más fuerte que el pecado. No somos más fuertes. Solamente en la fuerza de Cristo se puede vencer el pecado. Solamente en sus fuerzas. No somos tan valientes o tan fuertes para decir, yo soy capaz. Ese yo queda anulado, ese yo es imposible, ese yo es engañoso. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, y ahora Cristo vive en mí. No es en mis fuerzas, es en sus fuerzas, es en Él. Hay un llamado, es, huye del pecado, huye por tu vida, huye por tu alma, corre. Haz como José, cuando la mujer de Potifar lo tentó para cometer un acto tan vil de pecado sexual. Hay que ser como José, que huyó de ese lugar, y aunque fue encarcelado por evitar el pecado, después Dios le recompensó grandemente. Es mejor correr, mi hermano, es mejor huir. Es el llamado
Acordémonos de la palabra del Señor cuando estemos en alguna lucha o tentación que nos dice: es mejor arrancar un ojo, es mejor cortarme un brazo, es mejor todo eso, es preferible hacer eso que ofender y fallar al Señor. Y verdaderamente a quien ofendemos principalmente es a Dios con nuestra conducta, es a Dios. Así que, mi hermano, espero esto haya sido de provecho para tu vida y tu alma. Pero tengo un último consejo. Tengo un último consejo. Así que le invito para que vaya al libro de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5. Proverbios, capítulo 5. Proverbios, capítulo 5, versículo 15. Proverbios 5, 15. Que dice de la siguiente manera, Proverbios 5:15, dice el proverbista: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿De quién está hablando el salmista? El proverbista. De la esposa. ¿Qué está diciendo el proverbista entonces? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No hace falta más. Realmente no. Dios es muy sabio en su palabra. Y al comienzo de la creación el Señor dijo que serán, por tanto, un hombre y una mujer, y los dos serán un solo ser o una sola carne. Es un misterio que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Así como Cristo y la iglesia, así también el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces el llamado es a ese, mi hermano. Hay una porción más clara que he estado mirando, la Nueva Traducción Viviente, que quiero también leerla en esta mañana. Proverbios 5:15 dice de la siguiente manera: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. Solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus mismos manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos se satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio, se perderá a causa de su gran insensatez. Mis hermanos, tema importante el tema del adulterio para todos, hombre y mujer, para todos. Dios nos hace un llamado, mi hermano, a examinar cómo está nuestra vida, mente y corazón. Como dije hace un momento, y lo repito ya entonces: huye del pecado, corre a Cristo. No hay que mutilar el cuerpo, deja que Cristo te dé un nuevo corazón. Él lo puede hacer. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Vamos a orar, póngase de pie y oremos. Señor, te adoramos en esta preciosa mañana. Has permitido tocar un punto sensible hoy. Te rogamos, Señor,
que seas tú redarguyendo cada vida, mente y corazón. Señor, que este sea un momento para hacer un llamado al arrepentimiento, a la reflexión, a la meditación, a mirar cómo están nuestros caminos delante de ti, Señor, cómo ha estado nuestra mente desde el domingo que predicamos hasta hoy, una semana, cómo ha estado nuestra mente, nuestro corazón, que hemos podido albergar pecados en nosotros, Señor, o fallarte. Señor, redarguye cada vida, mente y corazón, que seamos llamados a un arrepentimiento genuino y real. Señor, que como creyentes tengamos unas mentes puras, limpias, correctas, que no toquemos a otra mujer, Señor, ni con nuestro pensamiento, Señor, ni a ningún hombre tampoco, que no pase en nosotros, Señor, que mi mente sea una mente verdaderamente llena de tu palabra, Señor, que no ose yo, que no tenga el atrevimiento, Señor, ni tan solo de tocar a otra persona con mi mente, Señor. Todo pecado, Señor, sea redarguido, porque tu palabra dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. No hay nada escondido que no salga a la luz, porque tú conoces el pensamiento del corazón, amado Señor. Y esta mañana, si llama la atención a la iglesia hoy por esta situación, que haya un arrepentimiento genuino, verdadero y real. Si hay una mente corrupta, corrompida, Señor, con malos deseos y pensamientos, Padre de la gloria, que seas tú redarguyendo, amado Señor, que si en el corazón hay codicia por la mujer o por el hombre que no es su cónyuge, Señor, se ha quitado eso de su corazón, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo, Dios, obre en nosotros, Señor, que traiga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y entender que solamente Cristo, el Señor, puede obrar en un corazón para cambiarlo radicalmente. Solamente en Cristo y solamente en Él hay salvación, y no hay fuera de Él salvación, como dice tu palabra, Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, obra, Señor, y que tú seas hoy y esta semana redarguyendo la mente y el corazón por medio de tu palabra, Señor, que la guardemos, que la recordemos y que nos guardemos de pecar contra ti, amado Señor, y que andemos en una vida correcta, limpia, verdaderamente en tu palabra. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu consejo, gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias, porque podemos decir que Cristo nos habla por medio de la palabra y podemos entender que solamente en ti podemos tener confianza, salvación, y que tú limpias el corazón, que tú limpias la mente, que tú guardas, Señor amado, nuestra vida para andar como debemos de andar, en rectitud y en santidad. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, y que seamos hombres y mujeres renovados, transformados, que andemos una vida limpia, pura y santa delante de ti. En Cristo hemos orado, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén.